Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es Anonymous Function o funciones anónimas, las cuales son un tipo de función que no tienen un nombre. En otras palabras, podemos decir que estas funciones sin nombre son conocidas como funciones anónimas. En C# tenemos lo que son dos tipos de funciones anónimas, las cuales se llaman Lambda Expression y Anonymous Methods, o expresiones Lambda y métodos anónimos. Vamos a comenzar viendo lo que son las expresiones Lambda, las cuales son una función anónima que podemos usar para crear delegados. Podemos usar las expresiones Lambda también para crear funciones locales que se pueden pasar como argumento a una función, por ejemplo, y las cuales también son útiles para escribir lo que son link o consultas link de .NET. Vamos a comenzar, por ejemplo, escribiendo una función delegada que vimos en videos anteriores, pero en este caso vamos a declararle acá delegate int que se llame square o cuadrado, donde recibiremos un parámetro, en este caso de tipo entero, que se llame number, y listo. Y como habíamos visto, en los delegados tendríamos que crear una clase que implemente diferentes métodos, al cual como referencia deberíamos pasárselo a la instancia, en este caso de la clase square, como delegado. Pueden ir al capítulo o al video donde hablamos de estos, pero en este caso ya no será necesario si utilizamos lo que es una expresión lambda, ya que podemos escribir acá lo que es el tipo de dato square, le damos un nombre, en este caso vamos a ponerle por ejemplo get square, y lo hacemos igual en este caso a la expresión lambda, que ya tendrá la implementación de la funcionalidad de este método. La sintaxis sería en este caso por ejemplo arg1 arg2 igual menor que, en este caso me crea este símbolo y es porque estoy utilizando un tipo de fuente que se llama Fira Code, pero básicamente son estos dos símbolos pegados, igual y menor que. Y acá escribimos el cuerpo de la función. En este caso sería, por ejemplo, si queremos concatenar estos valores, sería por ejemplo arg1 o argument 1 más argument 2, punto y coma. Y esta sería, en este caso me da un error ya que no corresponde, pero es simplemente para que entiendan la sintaxis de una lambda expression. Esto equivaldría básicamente a un return. Si no colocamos la palabra clave return o no colocamos lo que son las llaves, automáticamente este sería el valor que se retornará y se asignará a esta variable cuando la llamemos. Entonces vamos a hacerlo ya real con lo que es el método que tenemos acá, que simplemente recibe un argumento que sería por ejemplo x, yo lo voy a llamar x, y lo hacemos igual al return de que de x por x. Y como ven acá ya no tenemos errores, lo que significa que sería get square sería igual a lo que es una lambda expression, que sería como recibir el parámetro x, y el cuerpo de la función sería este, donde retornaría lo que es la multiplicación del número por sí mismo. Para tenerlo un poco más claro, acá podemos crear lo que es paréntesis, ya que si tenemos un solo argumento no es necesario colocarlos, y acá colocaríamos también por ejemplo las llaves, que sería el cuerpo de la lambda expression, pero acá sí tenemos que colocar el return, ya que como ven acá la función retorna un entero, por ende si la llamamos tenemos que retornar un entero, que en este caso la multiplicación del número por sí mismo, pero de una manera muchísimo más abreviada sería colocarlo de esta forma, eliminando las llaves y el return y colocándolo acá. Y como ven tenemos una forma bastante más reducida de lo que es la declaración de una función. Esto sería una lambda expression. Y ya para imprimir acá el valor podemos llamar al get square y pasarle un número, en este caso 5 por ejemplo. Si ejecutamos .NET Run, vemos acá el valor de 25, que sería ya lo que se estaría ejecutando esta parte de acá. Podemos crear también otro valor que sea por ejemplo un segundo número por el cual se va a ejecutar dicha función, y acá como ven nos da un error ya que le falta un parámetro que sería por ejemplo, y aquí vamos a llamarlo y, y acá vamos a multiplicarlo por el valor de y, que sería el segundo argumento. Y como ven ya tenemos dos argumentos, los cuales los recibimos de esta forma, y esta sería la parte de ejecución que se retornaría, pero al ser una lambda expression no tenemos que colocar ni las llaves ni el return, ya que automáticamente retorna este valor. Entonces acá tenemos un error ya que falta un parámetro, y vamos a multiplicar el 5 por ejemplo por el 2. Ya no tenemos errores, y si ejecutamos vemos acá lo que es un 10. Ahora vamos a ver lo que son los métodos anónimos, los cuales nos proveen la misma funcionalidad que una lambda expression, a excepción que estas nos permiten a nosotros omitir lo que es la lista de parámetros. Entonces si declaramos acá otro delegate, por ejemplo delegate void
ya que será una función que simplemente se ejecutará y la llamamos, por ejemplo, anonymous fun, que sería función anónima, y cerramos acá. Entonces, si queremos utilizar lo que es esta función anónima, vamos a declararla más para abajo, donde se llame, por ejemplo, anonymous function. Le damos un nombre, por ejemplo, f, y lo hacemos igual a delegate entre paréntesis más el cuerpo. Declaramos lo que es el cuerpo de dicha función, lo que queremos que se ejecute cuando llamemos a f. En este caso vamos a imprimir simplemente un texto por consola y vamos a colocar acá, esto es una función anónima, y para llamar a esta función y ejecutar de manera personalizada lo que queremos acá, lo único que debemos hacer es llamar a f y con los paréntesis ejecutamos dicha funcionalidad. Si ejecutamos acá, vamos a ver que se ejecuta la función anónima. Cabe destacar que esto es muy útil, ya que si por ejemplo tenemos una función que recibe por parámetro alguna función anónima, podemos inmediatamente llamamos la función. Vamos a suponer que tenemos una clase que se llame myClass y un método que se llame myMethod, y ese método recibe una función anónima. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera, ya sea pasándole ya una función que declaremos de esta forma, o simplemente llamar la función y pasársela como parámetro a dicho método de la siguiente manera. Obviamente tenemos un error, ya que estos miembros no existen, ni la clase ni el método, pero la función sí se la pasaríamos de esta forma a dicho parámetro, como también podríamos pasarle lo que es una lambda expression de la siguiente manera, que sería por ejemplo algo similar a esto, y lo hacemos de la siguiente forma, así. Y como ven, sería una forma muchísimo más útil de trabajar con esto. Más adelante, cuando trabajemos el tema de las colecciones, vamos a trabajar con lo que son lambda expression. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado el video, dale me gusta, activa la campanita y nos vemos en el próximo video.